contacto, como lo han visto ya, con Rafael Rey y vamos a conversar con él. Él ha sido exministro del Interior y también de Producción. ¿Cómo está? Del Interior no, de Defensa. Ah, de Defensa, perdón, sí, de Muy Defensa y distinto. también de Producción. Así es, ya lo hemos conversado el otro día además y además hice una presentación más larga, pero ahora vamos a evitar Por cierto, tanto ¿me formalismo. permites una pequeñísima introducción sobre eso? Porque la vez pasada, que estuve aquí contigo, Lo que pasa es que ¿qué vamos a hacer con las personas que no vieron esa dio introducción? la impresión de que yo había estado toda mi vida en política. No, yo soy ingeniero industrial, entré a trabajar con el Grupo Romero y abrí 4 diferentes empresas exitosas que todavía continúan existiendo para el Grupo Romero, y después fui nombrado gerente general de una compañía naviera americana en la que estuve como gerente general y director, miembro del directorio, durante 8 años. Hasta que el año 90 decidí renunciar a ese puesto y pasar a la política ganando la 4ª parte de lo que ganaba como gerente general de esa compañía Pero ahora naviera. estamos viendo realmente lo que en el fondo es la política. No se gana la 4ª parte muchas veces. Se gana muchísimo más. Las y finalmente lo que está excepciones, pasando... las lo que está excepciones, que pasando, son bastantes, pero sí. Sí, es terrible lo que está pasando. Desgraciadamente. Ahora entendemos los ciudadanos de a pie por qué la gente más bien quiere hacer política. Porque se gana muchísima plata, mala vida además, a través de justamente... Cuando no hay valores, cuando no hay Cuando moral, sos funcionario cuando público. no hay principios. Entonces ahora, claro, pero está bueno recordar esto, no significa que hacer política, ¿no?, sea una persona que tenga muy poquito ingreso de dinero. Ahora vemos que a través de la política más bien se usa la política para enriquecerse Yo de manera estoy ilegal. volviendo a la actividad privada para recuperarme económicamente. Después de la cantidad de años que he dedicado a la política, yo no tengo ahorros. Ok, vamos a hablar de eso ya que hizo su apreciación, pero no quedó solamente eso como una idea, en su imaginario quedó que era como que no se había dedicado a otra actividad y solo a la política. También en muchas de las personas, un poco lo que escribieron a través del Twitter y las redes sociales, era, cuando yo hice la presentación, era que había pertenecido a muchos grupos políticos y como que no tenía una ideología, que lo que a usted le interesaba era hacer política a toda costa, con quien sea. Esa Bueno, era un poco la idea. Sí, y también estás equivocada en eso, Ok. porque pertenecido solo a 2 grupos políticos. Libertad, cuando fundamos el Movimiento Libertad, y Renovación Nacional. Los demás, Bueno, yo fue no... invitado del APRA, fue invitado del Sí, Fujimorismo. perdón, del Fujimorismo he sido candidato, pero como invitado efectivamente, y en el gobierno del APRA he sido también invitado. Los demás han sido alianzas políticas. Así que no es faciliación Pero ni es digamos, cambio de ha hecho un ideología. viaje por diferentes espacios, alianzas, movimientos. Sí, pero y siempre partidos. manteniendo las mismas ideas y los mismos principios. No soy yo el que he cambiado, por ejemplo, en mis principios, en lo que defiendo de la economía de mercado, de la estabilidad jurídica, de la estabilidad monetaria, del equilibrio fiscal. Es, por ejemplo, Alan García el que cambió entre su primer gobierno y el segundo gobierno. Y a mí cuando me convoca me dice, por favor, yo Rafael, yo soy converso de todas las tonterías socialistas que yo he defendido en mi juventud. Ahora, usted dice que no ha cambiado usted, y hay gente que dice, quien no cambia es un necio. Hay que ir Bueno, cambiando con la historia, porque la historia va cambiando. Por supuesto, en todo lo que yo puedo, de hecho me he equivocado y me seguiré equivocando como ser humano, claro que trato de cambiar, pero en aquellas cosas que resulta que son las que se han demostrado exitosas en los temas económicos, en el mundo entero, no tengo por qué cambiar. Más bien los que han cambiado son los comunistas, pero claro, dicen que han cambiado. Y entonces han agarrado ya no la bandera de las estatizaciones, de la dictadura del proletariado, de la lucha de clases o de que el poder nace del fusil. Ahora levantan la bandera de los derechos humanos. Sí. ¿Qué tal raza? Estos conchudos que han sido los mayores criminales del mundo, ahora hablan de derechos humanos Usted y dice- de democracia. Pero dime si no es verdad lo que estoy diciendo. No, es su punto de vista, yo no puedo decir si es verdad o no. Tú eres de las Yo periodistas, discrepo. tú eres de las periodistas que no se mojan a pesar de que esto es objetivo. No, yo tengo mis propios puntos de vista, pero acá el entrevistado es usted. Y Sí, me yo encantaría sé. empezar Y- por la entrevista y después Dale, terminamos dale. hablando Me de la parece Corte perfecto, Interamericana, me parece- a la cual usted, ya lo hemos visto, sabemos cuál es su postura. La vez pasada acá la mandó al carajo, verdaderamente, Y la bajo voy- ese y la voy a término. vol- si me y la va a pregunta de volver a nuevo, mandar, yo la voy estoy a mandar segura. al carajo de Pero- nuevo. y le puedo preguntar, ¿por qué siempre ese criterio ad hominem, ir contra el hombre a través del insulto, cuando se acaban los argumentos? ¿Por qué hacer eso? No, al contrario. Yo siempre he dicho que el insulto, el mandar al carajo... Es que el ese día vino, insultó a Vargas Llosa, insultó a la Corte mentira. Interamericana. Por favor, déjame concluir. Ok, eso es uno de los errores que muchas veces cometo. Pero soy de los que repite constantemente que los insultos son el último recurso del que no tiene argumentos. De manera claro. que... Ese es el criterio ok, de argumento. entonces retiro los insultos. Ahora, que se vayan al carajo no es insultarlos,
es mandarlos a la punta más alta de un mástil de los barcos. Ahora, yo le puedo Eso es decir del algo. carajo, por si acaso. Yo le puedo decir algo. Sí. Todos los presidentes del siglo XXI de nuestro país están siendo investigados por la corrupción lavallato, o lavajato, como le llamamos algunos. Sí. El único presidente que no ha sido investigado y no está siendo investigado y no podrá ser nunca investigado, porque además está muerto, es Valentín Paniagua. Y Valentín presidente? Paniagua, Perdón un momentito. del siglo XXI hablo. Ah, Y del él- siglo XXI. Así es, del siglo XXI. Fujimori no entra ahí. Ya. Por eso ya No, sabía que usted iba a- hablo. Ok. No, Belaúnde. Ok. Yo te iba a decir Belaúnde. Ok, pero no, estamos Fujimori ha sido hablando del investigado, siglo XXI. lamentablemente. Todos los presidentes del siglo XXI están siendo investigados por la gran corrupción, la mega corrupción del lavajato. El único que no está haciendo y no podrá hacer nunca por su comportamiento de antes y porque obviamente no está vivo en este momento y no lo estará, es Valentín Paniagua. Sí. Y justamente fue Valentín Paniagua quien nos volvió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es el único presidente que no está investigado. Ah, Y es o el sea, único partido que no está de alguna manera ya. implicado en eso. Ah, ya. O sea que por pensar que debemos de someternos a una corte extranjera que además hace lo que quiere y que está completamente ideologizado, es un sinónimo de No, honestidad. lo que estoy diciendo y llamando la atención es que el único presidente que no ha sido corrupto en nuestro país o supuestamente corrupto y está metido en actos de corrupción y siendo investigado el día de hoy es Valentín Paniagua, quien nos ingresó a la Corte No. en su momento cuando se recuperó No, la democracia en el te voy país. a corregir. O no conoces la historia o te estás equivocando Ok. por prejuicio. El presidente con el que entramos a la Corte Interamericana fue Fujimori. ¿De acuerdo? Y el presidente que nos sacó de la Corte, bien en su momento, también fue Fujimori. El que nos regresó fue el señor Valentín Paniagua. La diferencia es que en el Congreso en el que nos salimos de la Corte Interamericana, de los 120 congresistas, no, de los 120 congresistas eran en esa época, sí. 67 congresistas votaron por salirnos. Y cuando durante el gobierno de Paniagua, yo estaba en ese congreso también, volvimos, fueron 30 y pico congresistas los que votaron para regresar a la Corte. ¿Ya? Así que te equivocaste en la afirmación. El que No nos creo metió a la haberme Corte, equivocado. sí, bueno, no yo creo te lo haberme afirmo. equivocado. Yo creo que salimos en la época de Fujimori, por lo menos de la parte contenciosa Pero de la Corte. nos salimos Interamericana porque de ya Derechos estábamos. Humanos y sí, Perdón, pero porque ya estábamos, Pero, ¿no? pero de una parte del tema de la Corte Interamericana, ¿no? De la parte contenciosa. Sí. De esa nos sacó Fujimori. Y después Sí. Valentín Paniagua nos ubicó nuevamente Ya, bueno. donde teníamos que estar. Ok, Pero ¿a dónde yo vamos a simplemente- llegar? No, lo que Eso- quería eso decir no es que significa- el único presidente, y lo repito, que no está siendo investigado por temas de corrupción en la gran mega corrupción de Lavajato es quien nos devolvió a la Corte Interamericana Porque está de Derechos muerto. Humanos. No, porque realmente no hay nada que investigar ahí y eso es notable. Ok. ¿Ok? Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. La reunión de Sí, hoy no porque es la por verdad Corte que se van a Interamericana de aburrir los Derechos Humanos. televidentes, ¿ah? Sí, vamos a pasar. Y yo quisiera, bueno, a raíz de todos los acontecimientos que hemos vivido en esta última semana y las declaraciones de Jorge Barata. Siguen sin venir el ventilador. Ah, sí, sí hay ¿Ya le ventilador. pusieron el ventilador? Escucha, pero no ventila nada. Pero bueno, cuenta. Sí, Sí. bueno, es lo que hemos podido conseguir, es lo que hay y vamos a adaptarnos a las circunstancias. Yo quisiera empezar a ver un byte, vamos con la declaración, vamos a escuchar unas declaraciones suyas de un tiempito atrás, ¿le parece? Y después Sí. las comentamos. Ya. Vamos con las declaraciones del señor Rafael Rey de un tiempo atrás, cuando él pertenecía justamente a la plancha de Fuerza 2011, donde él justamente estaba candidateando, era parte para la primera vicepresidencia de Keiko Fujimori. Vamos con eso. Déjame, aunque no pertenezca al fujimorismo, déjame decirte, Keiko Fujimori ha dicho... Vine a salvar a Jaime Yoshihama. No. Nosotros somos un equipo. Yo digo que soy equipo. Pero déjame decir una cosa que quizás suena como más imparcial. Keiko Fujimori, que es la que dirige Fuerza 2000, es la presidenta del partido y es la que decide, toma las decisiones en la campaña y por supuesto en lo que es su gobierno, ha dicho, incluso en el CADE y en otras entrevistas, ha hecho autocríticas. Nadie duda de que se cometieron errores. Bueno, lo que dijo es que Keiko Fujimori, usted decía ¿Qué que dije, Keiko... mejor dicho? Sí, no lo escuchó porque estaba yendo al aire acondicionado. No lo escuché porque el audio de aquí y está también muy está un poquito malo. Usted dijo en la entrevista que le hacía Jaime de Altaz en ese momento, cuando estaban conversando acerca de por qué estaba en la plancha de Keiko Sí. Fujimori, usted contaba que Keiko Fujimori dirigía, ¿no? Y comandaba obviamente todo lo que pasaba dentro de la campaña y como parte de la campaña. Y después el señor Jaime Yoshihama
sale a su encuentro en las declaraciones y dice, nosotros somos un equipo. Rafael Rey y yo somos un equipo, ¿no? Entonces, yo lo que le quería preguntar, si ustedes eran un equipo en ese momento, ¿usted estaba al tanto del dinero que había recibido Jaime Yoshiyama, No. que era en ese momento, para las personas que no lo saben, jefe del plan de gobierno de Keiko Fujimori, secretario general del partido de Fuerza 2011 y también jefe de campaña de Fuerza 2011 en ese momento? ¿Usted Sí. estuvo al tanto de esa entrega de Ah, dinero? ok, es pregunta, no es afirmación. No, le estoy preguntando. Ah, ok, porque pareció afirmación. No. Pareció afirmación, ok. Yo ¿Usted estaba, sabía que el yo señor- estaba al tanto de que, como en todas las campañas políticas, en todos los partidos políticos, y reto a cualquiera que me diga lo contrario, porque o está mintiendo o no tiene idea de lo que es una campaña política, se reciben donaciones. Es más, es legalmente permitido donaciones, y lo era en el 2011, donaciones, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. ¿De acuerdo? Ok. Yo estaba al tanto, efectivamente, y para mi campaña personal, también amigos míos me donaron dinero y fue reportado a la OMPE directamente. Ok. Así que sí estaba al tanto, por supuesto, de que Fuerza Popular estaba recibiendo, como es en todas las campañas, en todos los partidos. Sí, hemos visto que se le Así repartió es. dinero a todos los Pero partidos en ese momento. yo no supe ni he sabido, y además ahora sigo mejor dicho, creyendo que los señores de Odebrecht no contribuyeron a la campaña, porque yo le creo a Jaime Yoshiyama. Conozco a Jaime Yoshiyama y le creo a Jaime Yoshiyama, a diferencia tuya y de muchos otros. Yo soy amigo de Jaime Yoshiyama, creo que Jaime Yoshiyama, mejor dicho, no creo, estoy convencido de que Jaime Yoshiyama es un hombre honesto. Pero vamos a suponer ¿Qué por un significa solo eso? momento... ¿Qué significa que Jaime Yoshiyama dice la verdad? Que el señor Barata, en este momento que está bajo la delación premiada en Brasil y está respondiendo además como investigado en nuestro... ¿no? Como... investigado en nuestro Sí. país también, está respondiendo justamente, pero bajo la delación premiada en Brasil y no puede perder sus beneficios. Usted dice que él ha mentido categóricamente. No, yo no digo que ha mentido, está confundido, lo que sea. A mí no me interesa juzgar lo que dice el señor Barata. Yo juzgo lo que dice Jaime Yoshiyama y yo le creo a Jaime Pero Yoshiyama. usted no cree que si No, estuviera- déjame terminar, que si Carla, estuviera déjame terminar. confundido- No, Ok. déjame terminar. Yo le creo a Jaime Yoshiyama. ¿Respondido o no respondido? Muy bien. Ahora voy a decir, vamos a suponer por un momento que Jaime Yoshiyama sí recibió, o que mejor dicho, Fuerza Popular sí recibió un aporte de Odebrecht. Vamos a suponerlo por un momento. ¿Cuál es el delito? Contéstame, ¿cuál es el delito? No, no hay delito tipificado. Ok, porque el delito de Toledo fue pedir el dinero a cambio de la buena pro, entre otras cosas, de lo de la Irsa Sur, ¿no? de la interoceánica. El delito de PPK es haber sido ministro de Economía, Funcionario presidente del Consejo de Ministros y presidente de Proinversión, que le daba la buena pro a los que concursaban y que se la da a Odebrecht, y siendo ministro, dueño del banquito que dice él, Westfield Capital, y cercano de Sepúlveda, y además contratado también por First Capital, le daba, mientras era autoridad y funcionario público, recibió de Odebrecht bajo la apariencia de las asesorías. Y la señora Villarán era jefa de la Municipalidad de Lima y le pidió plata y le agradeció la plata a los brasileros para que contrataban en ese momento con el municipio para su campaña de la no reelección. Posiblemente De manera la que situación- el delito, vamos a ponerlo claro, lo que pasa es que la porquería de la prensa peruana, mejor dicho, no la prensa. Está la volviendo a insultar. Sí, no, estoy calificando. Con La insultos. forma en que se hace periodismo en el Perú es de asco, es de vergüenza. Es como decía Luis Miro Quesada de la Guerra, el peor, el más vil de los oficios. Por lo menos los de muchos. No estoy diciendo que el tuyo, pero los de muchos. Y por supuesto, podría efectivamente nombrarte periodistas y medios. No lo voy a hacer para no perder tiempo, porque lo he dicho muchas veces. Pero la prensa, hoy día, no dice las cosas como son, porque el escándalo, mejor dicho, el delito no es recibir donaciones. El delito es recibirlas a cambio de algo. Y acuérdate de una cosa, la misma prensa, esa que hoy día busca solo el escándalo y que miente y calumnia y difama, ha tenido que contar que el señor Barata ha dicho que en el caso de Fuerza Popular donó, pero a cambio de nada,
Así expresamente lo ha dicho. Ya veremos cuando vengan las declaraciones concretas. Pero expresamente ha dicho, y solo en ese caso, ha dicho que entregó dinero sin compromiso ninguno. ¿Puedo intervenir? Ahora sí, ya terminé mi idea. Muchísimas gracias. Quizá la situación de la señora Keiko Fujimori, a diferencia de los otros, sea una situación más relajada, ya que no fue funcionaria pública y no llegó, obviamente... Me alegro que como lo usted digas. dice. No, eso lo sabemos todos, no llegó a ser presidenta. Lo sabemos todos, pero nadie lo recuerda. No, lo sabemos todos, no llegó a Y ser nadie presidenta. muestra la diferencia. Tú lo acabas de decir. Pero cuéntame, Lo he escuchado varias veces. un periodista que haya dicho eso, que no sea Aldo Mariatti, que es un buen periodista, ¿no? No, Rosa María Palacios el otro día en una columna lo dijo. Ah, La bueno. señora no ha sido funcionaria Normalmente pública, no y eso leo a Rosa María Palacios. Y eso es evidente, Ya. todos lo saben. Nunca Ok. llegó a ser No, presidenta. para como mucha ella gente quería. de Perú no es evidente. Esa precisión no es evidente. Ok. Mucha gente no se da cuenta. Entonces quizá esa le ponga en una situación más relajada Sí, que los claro. otros que fueron presidentes. Sí. Pero yo le volteo la pregunta quizá. Entonces, si no es delito recibir un aporte, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué, por ejemplo, el señor Jaime Yoshiyama, días previos a la segunda vuelta electoral, ¿no?, cuando se enfrentaban Ollantumala y la señora Keiko Fujimori, inventó aparentemente, voy a ponerlo siempre en condicional, hubiera inventado, al parecer, según la misma policía, que no encontró ninguna prueba, ningún indicio, porque no había violencia o habían violentado cerraduras en su casa, ¿por qué se inventó un robo, aparentemente ficticio, de las computadoras, donde estaría toda Fíjense. el tema contable? Ok. ¿no? Fíjense, amigos televidentes. A ver. Fíjense la forma de preguntar de la señorita Carla Palacios Pasapera. ¿Por qué se inventó? O sea, supone ella y parte de la prensa que Jaime Yoshiyama es un mentiroso y que se inventó ese asunto. No, no lo digo O sea, yo, no, lo no, dijo la Policía Nacional en su momento, Bueno, que no encontró indicio alguno ok. que O podía sea, aseverar que ya. había ocurrido un robo en la ahora casa me deja de Jaime contestar. Yoshiyama. Ahora me deja contestar. Fíjense ustedes, amigos televidentes, cómo se hace a veces periodismo. Y ese es el periodismo que yo denuncio. Ahora sí te menciono a ti. Sí. Ese es el Y me típico señala, periodismo. además. Sí, claro. Ese es el periodismo que creo que hace daño. Porque no es que se basen en una información objetiva. Es decir, esto es un lapicero. Amigos, ojo, esto es un lapicero. No, no. Dicen, oiga, miren, yo sé que aquí en la mano tengo un borrador. ¿Ya? Bueno, teniendo un borrador en la mano, es estúpido el ejemplo. Bueno, ya, pero eso es lo que están haciendo. O sea, parten del supuesto de que el señor Jaime Yoshiyama inventó una historia. Me consta que lo robaron, porque días antes estuvo había ahí? estado yo en su casa y días antes, después estuvo- también. No, días antes. ¿Ah? ¿Estuvo en Y el no- momento del robo? No estuve en el momento del robo, ni tampoco, por si acaso, ni tampoco fui el ladrón, ¿ya? Pero que le robaron, ¿ya? Tú no le crees, está bien, pero no ¿Y no por qué? tienes ningún ¿Y derecho por qué a no- decir y por qué como no si fuese encontramos? verdad ¿Y por que qué no- Jaime Yoshiyama mintió. No lo estoy diciendo yo, lo Sí. dijo la Policía Nacional en su momento, que no encontró Amigos televidentes, indicios ahora suficientes resulta que para aseverar los miembros que de la había habido un robo en la casa del señor Yoshiyama. Resulta que los miembros de la Policía Nacional ahora siempre dicen la absoluta verdad. Vamos a ver, hazme el favor. Entonces vamos a poner la palabra de todo el Perú en jaque y en duda. Estoy diciendo lo que dijo parte de una institución que en ese momento obviamente se encargó de Ya, hacer una ok, investigación está en bien. relación a ese Tú le robo. crees fielmente y ciegamente a la policía. No, estoy Yo no le tratando de creo ser a lo más muchos objetiva. policías, a muchos, no digo que a nadie. No le creo a muchos policías, no le creo a muchos fiscales, no le creo a muchos jueces, no le creo a muchos periodistas. Y no le en creo a cambio, muchos políticos, falta ahí. Tampoco le creo a muchos políticos, efectivamente. Sí le creo a Jaime Yoshiyama. ¿Está bien? Tú tienes derecho a no creerle, yo sí. ¿Está bien? No conozco a Jaime Yoshiyama, nunca Ese he es el trabajado- problema. nunca he trabajado Esa es la con él. diferencia y esa es mi ventaja. Yo sí conozco a Jaime Yoshiyama desde hace más de 25 años. Yo le puedo Y hacer por- una pregunta, y entonces, por eso ya que es, lo conoce tanto. y porque lo conozco, es que sostengo que es un hombre honorable y que ha hecho empresa y que ha hecho familia. Yo le hago y una que- pregunta, y yo le hago una pregunta para ir Dame. conociendo, ya que usted tenemos Y amigos televidentes, disculpen mi apasionamiento. Lo No. que pasa es que yo todavía, como dice Pablo Bustamante, yo todavía guardo soy capaz de indignarme con las injusticias y soy capaz de admirarme con las cosas buenas. con las cosas buenas. Así que disculpen ustedes el tono y el apasionamiento.
No, Siempre hago el propósito todas las mañanas de no perder la paciencia. Conocemos de su apasionamiento, no Ya, se preocupe, ok. conocemos. He sabido eso y está bueno que sea así. Pero yo le pregunto, ya que usted conoce mucho más a Jaime Yoshiyama y según usted, que lo conoce tanto, es una persona honorable, no dudamos de su honorabilidad. De hecho, Pero lo ponemos vamos a tela poner de en juicio. duda su honorabilidad. No, ¿no? le A hago ver, preguntas que usted lo conoce. Ya. ¿Por qué una persona tan honorable como Jaime Yoshiyama ¿No fue es? el que llevó a Joaquín Ramírez a... ¿Uno se puede equivocar? No, quiero terminar mi pregunta. Sí, no, ya entendí. A Joaquín Sí, no, Ramírez, se pero lo quizá el recomendó a público Keiko. no Yo entendió, sé, se yo lo sé. recomendó a Keiko y Joaquín Sí, Ramírez, sí. para las personas que no conocen, está siendo investigado hasta el día de hoy, no Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez por la DEA en Estados Unidos por comprar aviones en Miami y pasó de ser un cobrador de combi y chofer de la señora Fujimori a un gran magnate que compraba aviones y que no pudo demostrar su desbalance patrimonial justamente frente a todo Eso esto, de y por chofer. eso está siendo investigado hasta Ya, el día ya de te hoy, entendí la no pregunta. por el Perú, sino por la DEA. Ya te de entendí Estados la pregunta. Unidos. Ya te entendí Entonces, la pregunta. Ahora permíteme una contestar. persona tan honorable ¿Quién te ha puede dicho? No, yo no sabía. recomendar hacer- a una persona tan oscura como Joaquín Ramírez. Ok, esa es la pregunta. Ahora yo te respondo. Sí, la gente se puede equivocar. Yo creo que Jaime Yoshiyama se equivocó. No pudo haberse equivocado Perdón un en recibir momentito. $1.200.000. Perdóname, también. no he terminado de responderte. Sé respetuosa de tus invitados. Cuando un periodista invita a una entrevista, tiene que dejar terminar la entrevista. Aprende de Beto Ortiz Voy a cómo aprender. entrevista ayer. Voy a aprender, lo voy No, a ver hoy día discúlpame. toda la noche y voy a verlo para aprender de no él. te hagas, no. Hay que ser humildes. Yo cuando invito a mi programa de televisión, dejo responder. ¿Ya? Porque es muy antipático para el televidente cuando un periodista no deja responder. Estamos en un ¿Ok? diálogo, estamos No, en un no. diálogo. Si tú quieres invitar a polémicas, invita a polémica. Y entonces tendré derecho yo y otros de decir no voy o sí voy. Pero si tú me invitas a una entrevista, deja responder las preguntas. Me pregunta si Jaime Yoshiyama, una persona honorable como Jaime Yoshiyama, puede recomendar a una persona como Joaquín Ramírez que ahora sabe de esto. Sí, puede. De hecho, así fue, parece, porque según Keiko ayer lo ha comentado. Yo no sabía, pero es perfectamente posible, lícito, que no solo él, el Papa, también se puede equivocar Sí, claro. en relación a las personas. ¿Ok? De manera que equivocarse en relación de recomendar a una persona no significa que no sea honorable, ni significa que no sea honesto. ¿Ya? Y eso, el sugerir lo contrario en la pregunta o en la afirmación, es hacer demagogia. Y es hacer periodismo de poca responsabilidad. En mi concepto, lo digo en uso de mi libertad de expresión. Total. Ya, ok. Usted acá puede expresar todo lo que desee. Ya, ok. Entonces, efectivamente, sí, yo creo que se equivocó. Yo personalmente nunca me simpatizó la figura de Joaquín Ramírez. Pero tú has hecho una afirmación que yo no sabía, y no sé si a ti te consta y está demostrado, que fue chofer de... Sí, en toda la campaña por el sur del país. Ah, de Keiko Fujimori. hizo No de chofer. Yoshiyama. Ok, Chofer, hizo de porque, chofer. porque yo Y no entendí solamente eso, en tu donó pregunta, no, es casas, que yo entendí en tu donó pregunta casas, que un donó- señor era chofer como diciendo, era chofer de Keiko y resultó siendo candidato. Ya, ok, hizo de chofer, No, hizo de siendo chofer. candidato. Sí, claro. Ah, ok. No, y Ya, además yo donó también- casas, Sí, sí, claro. donó dinero, No, sí, ya se donó sabe que tenía camiones dinero, o por supuesto. camionetas. Y su tío también tiene ¿No? dinero, de alas peruanas, ¿no? A mí nunca me gustó personalmente el señor Joaquín Lo Ramírez. que pasa es que llama pero- la atención esa modalidad parecida con el señor Yoshiyama, en el sentido de que uno dice, porque además el señor Joaquín Ramírez dijo que no podía justificar el desbalance patrimonial porque se le perdieron los libros o se los ¿Y robaron. cuál es el parecido con Jaime Yoshiyama? Que dijo que se le robaron las computadoras con todo el tema contable Ok. y que posiblemente ahí hubiera Mira, la fiscalía Carla, encontrado los indicios de Carla, la plata de Odebrecht. ok, yo ya te he respondido. Yo no voy a aceptar, te lo digo en serio, yo no voy a aceptar que sigas maltratando al señor Jaime Yoshiyama delante mío. Yo le estoy haciendo preguntas. Muy bien, sí, pero ese tipo de preguntas lo juzgarán los O sea, televidentes. son No, es que preguntas ya, no le ya, gusten ya lo las hiciste, preguntas, esa ya es lo otra hiciste, cosa, pero son preguntas ya abiertas. la hiciste y ya te la respondí. Podemos discrepar. Claro que podemos, seres de humanos hecho, discrepamos. Yo no discrepamos. pretendo convencerte. Además es correcto discrepar. Sí, Y es es correcto, saludable. pero no es correcto seguir insistiendo en un tema y además en un asunto en el que se daña honras ajenas, de gente que no está aquí, ¿de acuerdo? Y además sobre suposiciones, tuyas, por cierto. No, no son míos. Bueno, está bien, son entonces mías, de son- un sector del periodismo, de ese sector que el Perú felizmente conoce. No, no son mías, son cosas que están Bueno, ok, ahí abiertas continuemos para todos, entonces. abiertas para todos. Vamos a escuchar la siguiente decla, a ver, vamos con ella. No quería. Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama fue ministro de varias carteras del gobierno de tu padre, fue primer ministro, fue candidato a alcalde. Dicho sea de paso, en la lista de regidores iba también Pepe Klimper, actual secretario general.
Y la verdad es que pocos recuerdan que también era tu candidato a vicepresidente en el año 2011, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es prácticamente una de las personas de mayor confianza de Alberto Fujimori y también de Keiko. Jaime Yoshiyama, junto con muchos técnicos, se encargaron de hacer la reforma económica y la Constitución de 1993. Fue presidente del CCD, ahora que lo mencionas. Así es. Del Congreso Constituyente Democrático, así se llamaba. Y este año la Constitución cumple 25 años de vigencia. Cuando tomé la decisión de formar Fuerza Popular, convoqué a algunos exministros de mi padre, entre ellos a Jaime Yoshiyama, y Jaime, que no tenía muchas intenciones de participar en política porque además había ya culminado su última investigación, decide generosamente participar y trabajar en la creación de Fuerza Popular. Él dejó el cargo hace 3 años y medio atrás y ha estado desvinculado del tema político. ¿Fue Yoshiyama quien te recomendó a Joaquín Ramírez? Fue Yoshiyama, sí, quien propuso la candidatura de Joaquín. ¿Por qué? ¿Cómo lo conocía? ¿De dónde tenía confianza con él? No he entrado en ese detalle. Y Joaquín pasó todo el proceso de entrevistas y fue candidato con el número 2 en Cajamarca y logró una votación muy alta a nivel nacional. Bueno, entonces era Keiko Fujimori que estaba justamente contando esta parte que usted dice que nunca la había escuchado. Bueno, la ha dicho la propia Keiko Fujimori en el sentido de que al contrario, yo la he persona citado a que Keiko. que ha Yo no he recomendado- dicho que no. Ok, Yo- pero algo me dijo, ¿no? Como que no había escuchado alguna parte de la historia. yo te he dicho que yo me he enterado por Keiko, Ok. que Jaime Yoshiyama anoche, en la entrevista esa, que por Jaime Yoshiyama, Joaquín que fue el que le llega- recomendó, por eso. llega y Pero fue hasta el candidato. Papa recomienda y nombra obispos equivocadamente Sí, también. sí, además el Papa Bueno, se equivocó mucho ahora en sin Chile embargo, cuando sin estuvo en embargo, su visita por sin- Sudamérica. bueno, no vamos a discutir otras cosas, pero sin embargo, nadie se supone que el Papa es un hombre que no es honorable, honesto y una magnífica persona. Ok, no. A diferencia, claro, es que el Papa no es político. Pero bueno, mejor dicho, El sí Papa hay es gente. muy político. Sí, Papa es sí muy hay político. gente que habla mal del Papa también. Ahora, Prensa para todo hay. usted está indignado, lo escuché creo en algún momento, no aquí, en otro medio o en algún otro lugar que estaba leyendo, por el reciente allanamiento a la vivienda del señor Jaime Yoshiyama. Sí, claro. ¿Por qué lo indigna tanto eso? A ver, lo voy a contestar a los televidentes, si no te importa, Carla. No, sí, háblelo. ¿Ustedes han visto alguna disposición de la Fiscalía de mandar 5 fiscales, 8 policías y otro personal a la casa o a las oficinas de Susana Villarán? ¿Ustedes han visto, amigos televidentes, a la misma Fiscalía enviar policía, fiscales y personal para allanar la casa o las oficinas de los locales de PPK? ¿Ustedes han visto a la policía o a la Fiscalía allanar las oficinas, por ejemplo, que estaban en el mismo edificio, según declaró Alfredo Barnechea, en el mismo edificio de Odebrecht, aquí en San Isidro, en el mismo piso, que era de Westfield Capital, del señor PPK? No han visto. Pero sí hemos visto que a raíz de unas declaraciones, al día siguiente de unas declaraciones del señor Arata, de que le dio un dinero a Jaime Yoshiyama y otro dinero a la CONFIEP y otro dinero a Pacho Bedoya, al día siguiente, esos 5 fiscales, como 9 o 10 policías, han ingresado a la casa de Jaime Yoshiyama. Te voy a contar, porque me lo han comentado. ¿Y eso está mal? En la mañana, por supuesto que está mal. Porque no es parte del proceso. Yo le digo porque, permítame hablar un segundo. No estoy diciendo que no sea parte del proceso. ¿Por qué son distintos los procesos? ¿Por qué en los otros casos, que también ha habido las mismas declaraciones y con mayor precisión, no se ha hecho lo mismo? Lo que pasa es que no se puede hacer No. todo a la misma vez, usted comprenderá. Se ha ganado ya está la bien. vivienda en su momento O sea, de tú Alejandro contestas por Toledo. la Fiscalía Se y haya- por la no, le policía. estoy Ya está bien, diciendo más o no, menos por lo que eso. Ya, sabemos. pero yo le cuento, tú me has preguntado, yo te cuento. ¿Por qué me indigna? Te estoy contestando por qué me indigna. Porque mi concepto no se ha procedido, no se procede igual con los demás. Solo se procede con Jaime Yoshiyama y con Pacho Bedoya. Y por cierto, ¿Y no se ¿ustedes procede imaginarían cómo se sentiría usted, amigo televidente o amiga televidente, si le tocan la puerta a las 7:15 de la mañana
la señora de la casa contesta y dice, sí, abran la, así, textual, abran la puerta, que es la fiscalía. Señores, tenemos orden de allanar la casa, abran la puerta. Ok, me permiten, estoy en pijama, voy a cambiar. No, no, no. En este momento abren la puerta porque si no la vamos a derrumbar. Okay. Y le dijo la señora. ¿Tiene pruebas de la eso? señora, tengo el cuento de la familia Yoshiyama. Pero no han grabado y eso. No hay una grabación de voz. Ellos no son sinvergüenzas Ok. de los que graban. Ok. ¿Ya? Pero, Como Montesinos. Como Montesinos, ¿No? por supuesto. Y como el ex fiscal de la Nación, el ex, ¿cómo se llama? El ex contralor. Y como bastantes periodistas en este país. Pero que graban Yo sin quiero que la pedirle gente un sepa. favor, No. que me avise en qué momento yo puedo intervenir. Ya. Ahorita termino. Le agradezco. Entonces, me indigno por eso. Porque maltratan a la gente de esa manera. Y a la señora de esto, por supuesto, como ella sabe lo que son sus derechos y esto, le dijo, mira, ustedes romperán la puerta si lo desean. Además, perdóname, se supone que todas, además se lo dijeron así, y a Pacho Bedoya también, que la investigación y que la operación era reservada. Sí, claro, con cámaras de televisión adentro y con todo el periodismo afuera, ¿no? Ese es lo reservado. Así que lo que buscan es el escándalo. A Pacho Bedoya, y seguramente eso no me lo han podido contar, de manera que no lo sé, pero el de Pacho Bedoya sí, le rebuscaron hasta en los cajones de la ropa interior de su señora. ¿Cómo no me va a indignar? Porque puede ser parte de un proceso. Pero ¿cuál era el delito, repito, de Jaime Yoshiyama? ¿Cuál? Que no era funcionario público y que recibió un dinero para una campaña. ¿Cuál es el delito que amerita ese maltrato? La ley y la norma, vamos a recordar a la gente que no lo sabe, permite 60 UIT Ajá. de personas naturales o jurídicas. Sí, sí. Y obviamente eso se tiene que poner Informar. en una información contable ante Sí, la OMS. sí. 60 UIT son más o menos 200.000 soles, Sí. ni siquiera dólares. Ajá. Por ejemplo, el señor García supuestamente habría recibido por parte del señor Alba Castro $200.000, o sea, 3 o 4 veces más que esos 200.000 soles que permite la ley, Por y cierto, que permite la norma. a Lucho Albacazo tampoco le han allanado Ok, la casa. No, Allá. espérese un ratito. No, Entonces, estoy recordando, ¿no? entonces usted pregunta, ¿cuál es el delito? Hay una norma que persona natural y jurídica puede dar a una campaña, Sí, ¿no? Sí. Pero 60 UIT. Estamos Sí. hablando acá de $1.200.000, Sí. o 1 millón, porque Sí. 200.000 ya el señor de la Sí, CONFIEP, sí. a través del señor Briceño y el señor Sí, Roque sí. Benavides, han confirmado que efectivamente, No solo han confirmado. y tenía Ya los papeles y han todo. han entregado los recibos de donación que Ok. extendieron a Odebrecht. Entonces, ese dinero, ese excedente, cuando pasa los 60 UITs, Sí. ingresa al partido de otras maneras. Ajá. Eso es lo que es irregular. Sí. Eso es lo que no es correcto. Sí, claro. Y Entonces, tú has comprobado, de comprobado. ser cierto que el señor Yoshiyama Un momentito, hubiera momentito. recibido los $1.200.000 o el $1.000.000, obviamente ha entrado al partido de una manera irregular porque excedió los 60 UIT. Pero Fíjense yo la le quiero, forma. yo No, le ya, quiero- no, perdón, ya ahí preguntaste. Pero preguntaste afirmando injustamente el típico periodismo irresponsable. Perdóname que te lo diga con diga toda usted claridad. lo que necesite decir. Porque tú supones que efectivamente le dieron el dinero. Yo le creo a Barata. Ah, perfecto. Sí, muy yo le bien. creo. Como ciudadana de Pero a pie, le creo. Estoy de acuerdo. Y entonces, Porque- somos tan inteligentes en nuestro país, tan inteligentes. Y no en lo creo nuestro- sobre Jaime No, no, Yoshiyama. ahora Le déjame creo en terminar. relación Ahora- a todos los políticos que Ahora tenemos. déjame responder a mí, porque yo he sido político y sé cómo puede comportarse honestamente un político, como Jaime Yoshiyama. No dudo que hayan Ok, políticos honestos. entonces ahora déjame contestar. La señora Carla Yo dice... siento que estoy con mi supone- papá que me está regañando cuando tenía 8 años. Bueno, tómalo como quieras, a mí me da lo mismo. Hace rato supero esas cosas. Yo no hablo por cómo piensan los demás. Hablo con lo que creo, por lo que creo. La señora Carla pregunta, claro, da por supuesto que efectivamente, porque le cree a Barata y no le cree a Jaime Yoshiyama, le dieron la plata a Jaime Yoshiyama. Muy bien. Y dice que es el delito porque la norma dice que hay hasta 60 UITs. Le voy a informar a ustedes y a Carla que aún en el caso de que fuese cierto eso, no es delito, es una falta administrativa. Así es, una infracción administrativa. Ok, entonces, las faltas administrativas no justifican nunca un allanamiento ni un proceso penal. Y lo único, probada la falta administrativa, que no se hubiese declarado ese dinero en el supuesto negado que se hubiese recibido, habría significado una multa al partido. Nunca una denuncia penal contra la persona que lo recibió
y nunca un allanamiento aprobado por un juez. ¿Por qué me indigno con las injusticias? Por eso. Ok. Y porque además preguntan diciéndoles a ustedes cosas, mintiéndoles o afirmando cosas sin conocimiento, como acabo de demostrar. Entonces, cometió el delito porque primero, no consta. Segundo, no sería delito aún cuando lo hubiera recibido. Por De eso manera estamos que no hablando puede incondicional. haber. Sí, pues, pero entonces por eso no puede haber proceso penal y mucho menos un allanamiento. Ahora, pero- Y encima, solamente a Pacho Bedoya y a Jaime Yoshiyama. Y a los eso demás no. Eso quería preguntarle. Usted, entonces, por lo que estoy escuchándolo, usted lo que siente es que hay como una especie de campaña de demolición contra lo que es Fuerza Popular y en este caso ahora le toca al señor Jaime Yoshiyama. Lo que yo le quiero demostrar es que no necesariamente Yo no es soy así. estúpido. Yo no soy estúpido, Carla. Entonces, solo los estúpidos pueden creer ¿Puedo o nombrarle? los mal informados que esto. No, es que también Que quiero quisiera decir. terminar mi idea para que más ver, o menos termina la idea, orientarla. sí, ok. Entonces, han habido otras personas que también están en el mismo proceso, en estas investigaciones preliminares. En su momento se ha allanado la casa de Alejandro Toledo, incluso sacaron unas máscaras, como recordamos. También un presidente y una esposa, hay que recordar que están con prisión preventiva por 18 meses y no tienen ni siquiera acusación ni sentencia y llevan más de 8 meses presos. Hay un expresidente como Alejandro Toledo que está en un proceso de extradición y también está con orden de captura internacional. ¿Cuál es la pregunta? Estoy abriendo la idea. Entonces hay una serie de personas, han intervenido oficinas de Graña y Montero en su momento. Lo que pasa que ha tocado al fiscal José Domingo Pérez, que está haciendo una investigación más completa en este momento, tengo entendido, por lo que he leído, y obviamente ahora está alcanzando a Fuerza Popular. Entonces, ¿por qué indignarse que a Fuerza Popular finalmente, y en este caso le toca al señor Jaime Yoshiyama responder ante la justicia, cuando hay otros casos? No están solos en las investigaciones, no son los únicos a los que la Fiscalía toca o pone en observación. Ok. Hay personas Vuelve. presas y hay Ok. personas presas, también funcionarios apristas presos. Ok. Está el señor Cuba preso. Hay gobernadores regionales o exgobernadores como el señor Álvarez presos. Ya, ok. ¿Terminaste? Sí. Ahora respondo yo. La señora sigue haciendo el típico periodismo irresponsable, por llamarlo menos. Porque la gran diferencia, ella no lo menciona, pero la gran diferencia es que el señor Humala, primero, yo de Humala y de la señora Nadine, a pesar de que se han comprobado muchísimos delitos de parte de ellos, yo mismo he dicho que la prisión preventiva es injusta. Y comparto esa idea. Bueno, no, ya sé que la compartes. Totalmente. Y si no la compartes, no me importa. Ahora me toca a mí contestar. O sea que yo sostengo con la misma fuerza con la que estoy protestando por la irregularidad con Jaime Yoshiyama, por la detención de los Humala, sobre todo pensando en que tienen hijos menores. ¿De acuerdo? Así que, humanamente hablando y jurídicamente, también me parece que es excesivo. Sí, pero hay empezar una una diferencia. investigación por la Hay cárcel una es diferencia. bastante Estoy excesivo. contestando tu pregunta. Hay una diferencia, amigos televidentes. Que los señores Humala tenían antecedentes de compra de testigos, de ocultamiento de pruebas. La señora Nadine Heredia se ha verificado que falsificó su firma para que el grafólogo no pudiera identificar falsificó su letra para que el grafólogo se mareara y no pudiera confirmar que la letra de las agendas eran suyas. La señora Humala y el señor Humala negaron la propiedad de las agendas, todo lo cual se ha demostrado falso. Así que eso también es distinto. O sea que el señor Humala y su señora sí podían modificar, ocultar, mentir, etcétera, y complicar ¿cómo se llama? La investigación. De tal manera que esa es la razón que han esgrimido los fiscales. A pesar de ello, y eso no es comparable en absoluto, ni con Jaime Yoshiyama ni con Pacho Bedoya, yo sostengo que es abusivo o excesivo la prisión de Humala. Ahora bien, ¿lo compara con Toledo? Con el señor sinvergüenza, delincuente, Yo y no no he es comparado, insulto. no. Quiero aclarar una cosa. Yo no he comparado el caso con cada Carla, caso. no me Lo que le interrumpa, por le favor. voy a interrumpir No. porque disculpe, usted ha sido invitado acá. No estoy Entonces, comparando cada caso con cada yo caso. también Cada te caso quería es interrumpir. un caso puntual Ok, sí, pero y tú tiene lo has su puesto- propia investigación. Sí, yo sé. Lo que estoy diciendo es que no son los únicos que están siendo no tocados son los por la únicos. justicia del país. Ok, yo te estoy dando Nada las más. razones. No estoy diciendo que cada caso sea igual al otro. Son casos totalmente distintos. Ok, ahora ¿Que están déjame- bajo el paraguas de la Bajato? Sí. Así es Y bajo la corrupción, así pero es no el son periodismo, casos. así es el Sí. periodismo. Entonces, Ya le lo pido que no aclaraste. tergiverse. De acuerdo, no tergiverso. Entonces, están diciendo que son distintos, pero lo han puesto en comparación
porque en el caso de Yoshiyama están tratando de justificar el allanamiento. Están en un proceso de Ya te investigación. entendí. Y los televidentes creo que también, Carla. Ahora déjame responder, porque en mi opinión, que tú lo que sí estás comparando, aunque lo digas que no, estás comparando y diciendo, bueno, no son los únicos casos. Claro que no son los únicos. Son muy diferentes los casos. Y en eso consiste la justicia, en tratar diferente los casos diferentes. Entonces, el señor Humala, a pesar de todas las evidencias, y el señor Toledo, a pesar de todas las comprobaciones, el señor Toledo le pide la coima a Odebrecht, se la confirma a Odebrecht, Conocemos la el caso. depositan en las cuentas de Maiman y toda la historia y las Conocemos el falsedades que caso. conocemos. De manera que Conocemos cada detalle. el señor Toledo, tú dices, ya incluso un proceso de extradición. Y yo digo, por fin, un cuadernillo de claro. extradición. Después de bastantes años, los misma fiscalía y el mismo Poder Judicial, ojo, en un caso al día siguiente, en otros casos, años después. Bueno, el señor Cuba, está demostrado, al señor Cuba le encontraron, le dieron la cuenta y la encontraron en el Banco de Andorra. Así es. Bueno, al señor Jaime Yoshiyama, que cree el fiscal, esa es otra, allanan la casa 7 años después, esto fue supuestamente, bueno, la campaña fue en el 2011, en el 2018 allanan la casa de Jaime Yoshiyama, los fiscales. ¿Por qué? ¿Y sabes qué se llevan? La lista de teléfonos, la libreta, la lista de teléfonos de la cocina. Sí, dice que Se han llevan- encontrado bastante documentación Sí, importante. sí, se llevan los recibos de luz y de agua, muy importante. Porque claro, seguramente como era un sinvergüenza, seguro que tenía un montón de gastos de electricidad y un montón de gastos de agua. Bueno, eso es lo que está diciendo usted, no sí, conocemos sí, no claro, son conocemos los suposiciones documentos. mías, así como tú supones, yo también son supongo los- no esto. son los documentos Pero que encima, los fiscales supongo que querían encontrar parte de la plata, parte de los $500,000 que le dieron supuestamente. 7 años después, ahí están, ahí tienen que estar. Y si hubiese tenido la mala suerte, Jaime, como el caso de Pacho Bedoya, de tener un efectivo en su casa, se lo hubieran llevado, como se han llevado los dólares que tenía en su casa Pacho Bedoya. ¿Me puede O responder sea, algo? los fiscales, y además, Canal N lo he estado viendo, lo repiten cada 5 minutos, por ¿Me puede supuesto. responder algo ya que tanto conoce No, acerca del tema? termino de responder esta pregunta que me has hecho y después, por supuesto, te puedo responder todas las que quieras. Los fiscales han puesto ahí encima de la mesa todos los billetes de dólares, les han sacado fotos, le han apuntado el número de serie, para comprobar, por cierto, aunque no tengan los números de serie, de los dólares supuestos que le dio Odebrecht, Barata a Pacho Bedoya. Hay que ser bien tontitos o ser bien ingenuos. Bueno, a ver, ¿qué más? El señor Yoshiyama escribe una carta a Keiko Fujimori el 27, un día antes de declaraciones de Jorge Barata. Aquí el 28, se equivocó de fecha. Sí, según lo que dicen, se equivocó de fecha. Cualquiera se puede equivocar de fecha, pero hay varias coincidencias. Está también la otra coincidencia. O sea, tú estás sosteniendo que, perdóname. Sí, como- varias como la personas se vendida- pueden equivocar de fecha. Sí, Uno sí, puede no, poner siendo estás- 28, no, pero- puede poner sí, sí. 27. No, pero Él tú lo pone ibas a como una partir de la idea de argumentación. que sabía el día anterior lo que iba a declarar ese Marcelo ¿Cómo se Odebrecht. enteró él? ¿Ah? ¿Cómo se enteró él? Por la prensa. No, ¿cómo se enteró de que Jorge Barata iba a sindicarlo? No se enteró, directamente a se él? enteró por la prensa, después, por lo que publicó la prensa que había dicho Barata. Ese es el problema. ¿Por qué Otra días vez, previos? No, para que usted lo aclare, porque Sí. el público no sabe ni yo tampoco. ¿Por qué días previos se le encontró en la misma cola en el aeropuerto junto al señor Bedoya yendo a Estados Unidos? Días previos, Ya, ok. además de la carta, ¿no? teoría Ya de son esa varias pregunta, coincidencias. lo que hay detrás de esa pregunta es, el señor Jaime Yoshiyama se puso de acuerdo con el señor Pacho Bedoya para escaparse del país, que además no es solamente la suposición de Carla en esta No, yo no pregunta. estoy suponiendo, sino le estoy es- preguntando ok, abiertamente es lo si que a usted mí me- conoce por ok. qué viajaron antes Ok, y por qué yo te voy escribió a la contestar. carta un día antes. Ahora déjame contestar. Yo tengo la impresión, no sé ustedes, amigos televidentes, que lo que ha querido decir Carla Palacios es lo mismo que han dicho esos irresponsables de la prensa, diciendo que dijeron, Perú 21 concretamente, lo denuncié en mi programa, que puso los señores Pacho Bedoya, Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama se fueron en el mismo avión, se fugaron del país. Muy bien. Resulta que no se puede
de ninguna manera, el señor Bedoya salió con toda su familia en un viaje planificado a los Estados Unidos, a Miami, tengo entendido. Jaime Yoshiyama fue a hacerse un chequeo en el ojo porque desde hace años se ve en el Bascom Panel en Miami. Ok. Coincidieron en el avión y Dios mío, la prensa de nuestro país, que nunca se equivoca y que son muy impolutos, que nunca difaman ni nunca piensan mal, y eso sí, hablan de unos pero no hablan de otros, reclaman unas cosas pero no reclaman otras, dijeron y afirmaron que se habían fugado. Muy bien. Yo, que soy un ciudadano común y corriente, pero con sentido común, sostiene que coincidieron en el vuelo y que cuando se dieron no sabía cuenta... ninguno de los dos que iban a viajar al mismo lugar, o sea, coincidieron. No lo sé, no se los he preguntado. Y si se hubieran... Oye, ¿te vas a Medellín? Sí. Ah, pues yo lo hago con mis amigos. ¿Ah? Oye, ¿te vas de viaje? Sí. Ah, ¿en qué vuelo? Déjame ver si cojo el mismo vuelo. No sé si a ustedes, amigos televidentes, les pasa lo mismo, que coordinan con los amigos. ¿Cuál es el delito de coordinar por último? Pero en fin, también cabe la posibilidad, es bien curioso que justamente las dos personas implicadas coincidan, ¿no? Digo yo. ¿Es ya excesiva coincidencia o no? Digo yo. Que justo las dos personas implicadas en el tema coincidan, ¿no es demasiada coincidencia para el público? Digo yo que también caben coincidencias de posibilidad de encontrarse con un amigo en un avión. Ahora bien, la otra parte de tu pregunta es ¿cómo se entera Jaime Yoshiyama? Jaime Yoshiyama se entera por lo que publicó la prensa que se había filtrado de lo que había declarado el señor Barata. Lo mismo y al mismo tiempo que nos enteramos nosotros, tú, yo y los televidentes, o los que leyeron los comunicados en las redes sociales que estaban, que es lo que había declarado Barata. Pero, entonces, otra vez, también declaró sobre PPK, mejor dicho, declaró un poquito, pero no, porque los fiscales habían decidido no preguntarle nada de PPK, porque el señor Hamilton Castro ha respondido, el fiscal encargado, ha respondido el caso diciendo, no, yo estoy reuniendo información, pero mire, van a entrevistar al señor Barata, ¿no quieren ustedes preguntarles algo? No, yo estoy reuniendo información todavía. Amigos televidentes, les cuento, quien más información tiene y tenía en ese momento, y sigue teniendo, sobre el tema Lavajato, ¿saben quién es? Una comisión del Congreso que se llama Lavajato, que está compuesta por 7 de diferentes partidos. Ok, ¿ustedes creen que el señor Hamilton Castro, que está reuniendo, dice, información, y que cuando tenga la información le preguntará al señor Barata, ¿ustedes creen que le ha pedido a la comisión Lavajato que le envíe información? No se le ha ocurrido. Yo no me chupo el dedo. Y los peruanos tampoco son imbéciles. Ok, me encantaría escuchar, ¿les parece? Para continuar con la entrevista y en breve acabarla, vamos a escuchar otras declaraciones del señor Rafael Rey, que dijera en su momento también el año 2011, y ojalá el audio esté un poquito mejor. Tratemos de que sea así. Se construyó la Constitución que está vigente en el Perú, que efectivamente sienta las bases jurídicas para la transformación económica por un lado, y en esa Constitución se dan pasos en la institucionalidad democrática muy importantes. Consejo Nacional de la Magistratura, ayúdame, de defensoría. Ok, fue una entrevista que diera entonces a Jaime Altaz hablando de la... ¿Cuántos años tenía ahí usted? 7 años menos, ¿no? Claro, 7 años. Está renegando mucho, ¿ah? Está renegando mucho. Bueno, es que Jaime Yoshiyama no pregunta como preguntas está renegando mucho. Jaime Yoshiyama no hace suposiciones falsas y capciosas como las que haces tú. No es Jaime el entrevistador, no es Jaime Yoshiyama, es Jaime de Altaus. Jaime de Altaus, no le cambie el nombre. ¿He dicho qué? Jaime Yoshiyama. Sí, Jaime de Altaus. Porque lo veía con el pelo un poquito más negro, ¿no? Más sonriente. Los años pasan. ¿O no será que porque le pregunta a un hombre usted no reacciona así? Porque le pregunta a una mujer, usted casi me come. No. Ya ahora van a decir que soy machista. No, ni hablar, al contrario. Es mucho más simpático contestarle a una dama. Ok, y en el Día de la Mujer, estamos en la Semana de la Mujer, tengan un poquito de paciencia. Todos los días deberían de ser Día de la Mujer, pero eso de los días de la mujer, de no sé qué cosa, me parece una guachafería completa. Ok, usted habla de la institucionalidad, de la Constitución que avalaba toda la institucionalidad de nuestro país. Quisiera el siguiente byte, por favor, donde hable el señor Yoshiyama. Vamos con eso. Para vencer. O sea que cuando uno habla de
de institucionalidad, me parece que hay que calificar y darle el mérito que se merece el grupo de gente que trabajó. Entonces los dos también coinciden un poco en las ideas acerca de la institucionalidad a partir de la Constitución del año 93, ¿no? No solamente en eso. No, en lo económico ya lo sabemos, Además, pero hablando del Jaime tema de la Yoshiyama, institucionalidad, del respeto a las estábamos juntos instituciones. en el Congreso Constituyente, Estaban por juntos. supuesto. Ok, pero yo creo que la Constitución que hicimos en el año 93 y que es la única en la historia del Perú que ha sido aprobada por toda la población peruana en referéndum, la única, ¿ah? Es la mejor Constitución que hemos tenido y la que hasta ahora ha permitido que durante bastantes años, hasta que llegó Humala y continuó PPK, el país haya progresado significativamente. Pero esa Constitución no avalaba la reelección del presidente, No, o sea, iba en contra de la no, institucionalidad no, de la no. presidencia también, que tiene un tiempo definido. Sí, Además, no. no solamente eso, No, quisiera no, pero terminar, ya, se déjame tomó el Poder por parte, Judicial, permíteme. se sometió a la prensa, quiero terminar, se tomó el órgano electoral, se sometió a las Fuerzas Armadas, se arrasó con el Congreso a través de un autogolpe, se robó muchísima plata, recordemos, había una maleta del presidente que salía con $200.000 permanentemente, habían $3.000 millones que se le quitaban a las Fuerzas Armadas y manejaba Vladimiro Montesinos. O sea, realmente fue una época bastante oscura donde justamente la institucionalidad del país fue arrasada de manera vulgar, como en Venezuela, a través de una constitución. ¿Cuál es la ¿No? pregunta? Que me parece... ¿Tú compraras entonces a Fujimori con Maduro o con Chávez? No, yo no estoy comparando a nadie. Yo estoy diciendo Bueno, de que en acabas de Venezuela, decir que en Venezuela hay Oye, por favor, hay Carla, una por favor, constitución concreta la hecha pregunta, a dedo, porque yo tonto no soy. hecha a dedo, donde justamente se avala la reelección. Ya, Entonces sí, ustedes pero tú hablan has de la dicho- institucionalidad de una época, que es la época quizá más oscura, por muchos peruanos, donde no se respetó justamente las principales instituciones del país. Ok. Ahora te voy a contestar. Déjame contestar, por favor, ¿ya? La señora Carla pregunta donde la Constitución que avaló la reelección. No, señor. Aprobó una reelección. Y cuando Fujimori, abusando de la interpretación de la Constitución y haciendo que los fujimoristas abusivamente, y esto no lo dice un fujimorista, esto no lo dice un fujimorista, es una prueba, de las pruebas que no soy fujimorista, porque ningún fujimorista va a decir lo que estoy diciendo ahorita, y que lo he dicho muchas veces. Los fujimoristas y el propio Fujimori, abusando de la interpretación que cabía hacer, bueno, no cabía en realidad, dijeron que cabía una segunda reelección. Así que no era reelección, ¿ya? Era una reelección. Y lamentablemente hicieron dos. Y yo, como muchos, nos opusimos hay en el el tema de Congreso la interpretación y votamos auténtica. en contra de la ley de interpretación auténtica. Así es. De manera que ahí tienes una gran diferencia. ¿Y ¿de las demás acuerdo? instituciones? Ahora bien, de todas maneras, a pesar de ello, por supuesto que hubo, yo nunca lo he negado y no es posible negarlo, que hubo muchos abusos. Sí, señor. ¿Quién era el presidente? Por supuesto, yo no acepto la comparación ni siquiera aproximada a una dictadura como la tiranía y abusiva y criminal como la de Maduro o Chávez Porque no en se llegó Venezuela. a eso, quizá. El Bueno, poder absoluto corrompe No, y el poder déjame absoluto corrompe Serle absolutamente. un poco respetuosa con tus invitados, por favor, Carla. Déjame responder las preguntas. Estás parecida a Rosa María Palacios o a Sol Carreño. Por favor. Bueno, me está comparando con dos buenas periodistas. Le No, agradezco. no, dos malas periodistas que hacen muy mal periodismo, creo yo, Ah, es ok. mi opinión. Ok, está bien, la respeto. Entonces, No la comparto, las pero la imites. respeto. Imita a Beto No, Ortiz. no imito a nadie. No, Tengo mi pues, propio yo estilo. sí, yo miro ejemplos. ¿Usted imita a quién? Yo miro ejemplos y trato de imitar a aquellos que actúan como es debido. ¿A- Por ejemplo, en las entrevistas yo invitaría perfectamente al señor Beto Ortiz. No, pero usted- deja hablar, usted a quién le imita. pregunta y deja hablar, no interrumpe intempestivamente y fastidiando. A mí me fastidia por lo menos, no sé si Ok, otros... le prometo que otros- voy a estar muda hasta el otros, final, pero antes de despedirnos, Vanessa, quisiera que prepares el último bite o la última declaración del señor Rey antes de despedirnos y lo dejo que responder su pregunta. En parte la forma de actuar esto es que a uno, con estas interrupciones, le quitan las ideas, la hilación de las ideas de la cabeza. Y eso es un recurso Pasa que al yo que estoy recurren acostumbrada. algunos periodistas
y creo yo que es una mala forma de hacer periodismo. Es que estoy acostumbrada Esa con es los la forma invitados vil a dialogar. sí, pues, pero Sí. no me dejan dialogar. No, es lo que yo quiero, Algunos dialogar, periodistas pero no me no dejan podemos. dialogar, ¿no? Ok. Entonces, yo no acepto la comparación del régimen de Fujimori por más abusos, errores, equivocaciones y delitos que se cometieron. No lo puedo comparar, ni acepto que se compare objetivamente con el régimen criminal de Maduro o de Chávez. Es más, todo lo contrario, el resultado de lo que hizo Fujimori con la Constitución, que es de lo que hablábamos en esa entrevista, es lo que ha permitido que el Perú crezca en los últimos años, hasta que llegó Humala, repito, como ha crecido, que reduzca la pobreza como ha reducido, que genere los puestos de trabajo que se han generado. Por supuesto, con todas las dificultades que ya son propias de nuestro país y que no son de ahora, ¿ya? Así que, muy bien, tienes todo el derecho de pensar tú como quieras, pero yo me siento, francamente, de las cosas que me siento orgulloso es de haber podido contribuir a que esa Constitución se haya aprobado en su momento y que siga vigente para el Perú. Sí, pero yo hablaba básicamente del tema de la institucionalidad, no de la Constitución en sí, Ah, ya, de la ya. Constitución dentro de la Ah, ya. reelección, ¿Y qué nada más, quieres? pero el ¿Qué? tema de la institucionalidad, Ahora, si sigue concrétame pensando la pregunta sobre la no, si sigue institucionalidad. pensando que verdaderamente fue un gobierno que respetó la institucionalidad de nuestro país, y le puse ejemplos de todo lo que había arrasado, ¿no? El órgano electoral y para ti, no se lo voy a Ok, repetir. sí, yo sí creo hasta determinado momento. Ok. Después de ese determinado momento, yo creo que empezaron los grandísimos abusos que, por supuesto, destruyeron gran parte de la Lo que institucionalidad. pasa es que cuando lo dices el 2011, Sí. el 2011, hace 7 Sí, años, sí. cuando ya está más que comprobado que institucionalidad fue arrasada en nuestro país. Sí, O sea, pero y lo yo dicen no los he dos, dicho Jaime yo no he Yoshiyama y yo usted. en esa entrevista, no, por lo menos tú no has mostrado que yo niegue que se cometieron abusos. No, lo que he Ah, bueno. mostrado, lo que he mostrado Yo, justamente es que usted dice que durante el gobierno se de generó, Fujimori se generó la sí, pues, institucionalidad de la se- que hoy gozamos, Sí, ¿no? sí, Y sí, es se una- generó, por supuesto que se generaron una serie de instituciones y se renovaron, por Sí, supuesto. ok. Entonces, eso no significa que después no se atropellaron. Y que ¿sí? no se respetaron. Está claro. bien. pero Vamos ¿cuál con es el segundo, vamos con la última declaración para terminar y cerrar la entrevista. Tengo el privilegio de ser el primer vicepresidente, el primer candidato a la vicepresidenta. Puedo pedirle permiso a Jaime. Son un privilegio. Usted dice ahí que tiene el privilegio, o tuvo el privilegio de ser el primer vicepresidente de... No, candidato. o candidato al primer Ah, sí. vicepresidente en el 2011. Yo nunca me por- creo lo que no soy. Ok, por fuerza 2011 justamente. ¿Por qué se sentía usted tan privilegiado en ese momento? Porque ¿Cuáles una eran sus candidata motivos? que, como Keiko Fujimori, que en ese momento era la que lideraba las encuestas y que por tanto mucha gente pensaba que francamente era la que más fácilmente podía ser presidenta, me El pide... propio Barata pensaba eso. Ya. Y, No, le digo, el propio Barata también ¿Ves? pensaba eso y por eso apoyó la campaña según él. ya. Y muchos otros, ¿ah? Y claro. muchos otros. Y quienes se beneficiaron de la publicidad, de todas las donaciones, las de Barata y las de todas las empresas y personas que cubrían, son los medios de comunicación. ¿Ah? Este no, porque no existía. Pero los periodistas que como tú hacen este tipo de insinuaciones, se beneficiaron tremendamente. No ¿ah? es una insinuación decir lo Y que por Barata cierto, ha dicho me a acabo de toda acordar. a toda la No, no, yo fiscalía sé. y que ha salido en toda la prensa. Eso no es Ok, una ustedes insinuación. juzgarán, amigos televidentes. Pero, por cierto, Es una recuerden, constatación. Augusto Álvarez Rodríguez, Rosa María Palacios, Diego, bueno, varios de estos, y IPIS, esa Instituto de Prensa Y Sociedad. Esos que hablan de tolerancia, de anticorrupción, lo que sea, son los mismos que recibieron $250,000 de Odebrecht, de la misma empresa. Otro ejemplo, ¿alguno de ustedes, amigos televidentes, ha visto un allanamiento a la casa de Augusto Álvarez Rodríguez? O de los miembros que acabo de mencionar y otros de la ONG. Según ha trascendido, ok. ese Entonces, dinero iba para unos famosos premios a la prensa que se entregaban. Y el dinero de la campaña, del dinero que donaban para la campaña, ¿no hay trascendido que iba para la campaña? Ay, señor, ¿cómo son Señor, algunos? señor, Entonces, cuando hable el señor Hamilton Castro, cuando interrogue a Barata en abril por el tema de corrupción, no se preocupe. Ahí van a salir todos los nombres que tengan que salir, Ya, pues. incluidos los de la prensa. ok, cuando él... Pero ahorita cuando- están en la investigación de lavado de activos. Ok, y cuando eso se produzca, di algunas de las cosas que has dicho ahora. No ahora. Diré lo que, No lo ahora, que tenga que porque decir. cuando un periodista asume como verdad
algo que puede ser o que es de hecho una difamación y una calumnia, es una gran injusticia, sea dicha por un particular o sea dicha más gravemente por un periodista en un medio de Ahorita hablamos de comunicación. este tema porque es el tema de coyuntura, ahora, es lo que ha salido hoy. Cuando salga lo de la prensa, hablaremos de la porque prensa. me interrumpiste con un comentario, Barata también dijo lo mismo. Entonces, te decía, contestando la pregunta antes de la interrupción, felizmente ahora no se me ha ido la idea, de que por qué me sentía, ¿cómo Tan dijiste? privilegiado. Porque usted lo dijo. ¿Por qué me había invitado Keiko Fujimori? Entonces, ¿cómo no me voy a sentir privilegiado? Por cierto, le costó trabajo a Jaime Yoshiyama y a José Barba y a la propia Keiko convencerme, porque yo no quería ser candidato. Y lo pueden atestiguar los tres. ¿Y Yo qué lo me convenció? negué durante varios días. ¿Qué lo convenció? Finalmente me convencieron Jaime Yoshiyama No, y pero Pepe ¿qué lo Barba. convenció? No quiénes. Ya no ¿Qué lo recuerdo, convenció? sinceramente, que me convenció, pero creo que me convencieron, me trabajaron el ego. Oye, te necesitamos, te necesita el país. Para terminar, El ego, Pedro Pablo, todos tenemos ese pequeño, ¿cómo era el chiste? ¿No? Ese pequeño amor propio, ¿no? Que nos subimos, que Leo es... Bueno, ya ni te recuerdo dicen cómo era cuando el te chiste. suicides, súbete a tu ego y te lanzas. Eso, Algo exacto, así. ese chiste. Pedro Pablo Kuczynski le ha dicho la señora Keiko Fujimori que renuncie, le ha dicho que no va a renunciar. También la señora Keiko ha dicho que Vizcarra es una buena posibilidad y que lo van a apoyar. Bueno, para muchos ha sido parte de una declaración un poco forzada, porque en su momento, ¿no? Aparentemente le pusieron trabas a ambos. En fin, ¿qué piensa usted acerca de la renuncia a estas alturas? Porque el día de mañana, jueves, empieza la legislatura, en fin, en el Congreso de la República, y ahí se va a ver justamente ese tema de vacancia. Yo creo como la mayor parte de los peruanos sensatos, incluso de muchos que apoyaron a PPK, entre los que no estoy yo, por cierto, porque yo lo conocía, lo que yo no conocía era lo que ahora se conoce. Yo no conocía que era un hombre de comportamiento gravemente irregular respecto de la moral. Yo no conocía las faltas de gravísima ética en las que había incurrido o suele incurrir, como ya se sabe ahora, el señor PPK. Yo lo conocía como una persona que cedía con mucha facilidad ante los problemas porque era muy condescendiente con cosas incluso que no le convenían al país, porque lo he visto actuar como ministro cuando yo era congresista. No digo que todo lo hizo mal, pero me daba cuenta y por eso es que no estaba decidido, no lo quise apoyar. Sobre todo con otra campaña anterior que la vi cuando la inició, porque la quiso hacer conmigo incluso. ¿Y usted ya conocía más o En el menos? 2011 se alió con otra serie de personas porque lo que quería era llegar, y lo que yo le dije fue, no se trata de aliarse con las personas que nos van a permitir ganar, Pedro Pablo, se trata de aliarse con las personas que nos van a permitir gobernar. Y tú te estás aliando con gente que no piensa como tú y que tiene unas ideas absolutamente contrarias a las tuyas. Y por tanto, si ganas con esto, con estos aliados, vas a tener dificultades en tu propio gobierno. Porque él quería, para que no lo consideraran de derecha, aliarse concretamente con Yehude Simo. Y en ese momento le dije, no cuentes con nosotros, con Renovación Nacional, no cuentes con nosotros. A partir de este momento, no cuentes. Así se lo dije claramente, Pedro Pablo, porque no me importa ganar. Lo importante no es ganar, lo importante es poder gobernar y gobernar bien. Y con ese tipo de personas que piensan muy distinto que nosotros, no puedes gobernar. Así que yo ya sabía por qué no apoyar a PPK. Lo que no sabía era la falta de ética gravísima que tiene. Entonces, ¿qué pienso yo? Que por supuesto, por el propio bien de Pedro Pablo Kuczynski y por el bien del Perú, debería renunciar, claro. A pesar de que todavía está en investigación. Porque usted es un presidente en ejercicio. Está recontraprobado las faltas de ética. Está recontraprobado que fue ministro de Economía. Sí, lo que hemos fue visto todo en los presidente de reportajes. Proinversión. Está recontraprobado que cobró a través de su empresa. Está recontra. Si tú no quieres verlo, allá tú. Pero está vemos todos los peruanos. recontraprobado. Así que no son suposiciones. Claro que están en investigaciones. Para eso y para muchas más cosas. Ok, entonces pero está a favor por de la eso, por vacancia. su propio bien, cuanto antes se vaya mejor. Pero sobre todo, mejor para el Perú. Pero si no va a renunciar, como creo que efectivamente su soberbia lo lleva a no renunciar, ¿no? Bueno, sí, yo sí creo que habrá que hacer todo lo posible para que vía la vacancia o la acusación constitucional sea destituido del cargo y, por supuesto, constitucionalmente se le
de la presidencia a quien constitucionalmente le corresponde. Ahora, COFOPRI, de la cual él formó parte, se creó en el año creo que 96, más o menos en nuestro país, en la época del gobierno Sí, de pero Alberto entiendo que se Fujimori. llamaba COPRI. Ok, No, pero no, usted, no, pero no. bueno, pero era COFOPRI. COFOPRI, finalmente. perdón, Sí, estaba claro, pensando COFOPRI. en proinversión. ¿No? Entonces, quizá de ahí usted pudo ver, si alguna vez lo vio o tuvo noticias de él, esta manera y este modelo de negocios o de trabajo que él ejercía desde la No, es que, función perdón, te pública. estás equivocando y me has hecho equivocar a mí. Tú has dicho COFOPRI. Sí, creo que No, COFOPRI, no es COFOPRI. donde él perteneció. No, pues, COFOPRI es una cosa de titulación de terrenos, ¿ya? Lo que estamos hablando es proinversión. No, yo le hablaba del otro. Bueno, COFOPRI. quizá me he equivocado. COFOPRI, yo no sabía que PPK había estado en COFOPRI. Ok, pero bueno, sea la institución que sea o el Yo no he organismo que estado sea, nunca en COFOPRI, no, ¿usted para no nada que no. conocía desde antes este modelo o esta manera de, no sé, asociarse o trabajar desde lo público y lo privado del presidente de la República? ¿De PPK? Sí. No, pero además ya hace muchísimos años que la ley del funcionario público, incompatibilidad del funcionario público lo prevé. Uno, cuando es funcionario público, no puede, Ok. y cuando es ministro, como era él, no puedes hacer ni una actividad Eso lucrativa. es lo correcto, es lo lógico. Bueno, eso es lo que dice la ley. Hay presidentes en otros países no que son- dejan el absolutamente señor todo y no PPK dejan a un amigo a cargo Sí, de claro. las cosas. Y el señor PPK todavía, incluso, no. Y nadie de la prensa le dice, señor, usted dice que no se ocupó de su empresa, ¿no? Pero, señor, usted era el 100% dueño de la empresa, 100% de las acciones. Y la ley establece, ahora establece que uno no puede tener más del 30%, un funcionario alto público, de una empresa que contrata con el Estado. Antes no podía ser más del 5%. Y nadie ha dicho, señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando usted era ministro, no podía tener más del 5% de las acciones de una empresa que contratara con el Estado. Y usted tiene la raza de decir que era el 100% dueño, pero que no se ocupaba. Otra vez, ¿qué tales investigaciones que hay en nuestro país? Bueno, queda clara su postura, entonces, a Gracias. favor de la vacancia del presidente. Le agradezco mucho su participación esta Gracias a ti, noche. Carla.